En general, las personas podemos afrontar las situaciones que vivimos controlando nuestras emociones y sabiendo que no todo lo que nos pasa significa necesariamente algo malo o que va motivado por una mala acción. Pero hay quienes se perciben a sí mismos como víctimas de cualquier cosa o circunstancia, contemplando el mundo como un lugar hostil, negativo, lleno de personas que solo buscan la forma de ofenderlos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Y hoy hablaremos de victimismo, lo que hay detrás de ese sentimiento. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio de Atracción Mental, el podcast. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, contenta porque la verdad es que es un tema muy interesante del que de pronto usamos como mucho el término y hasta hay memes, ya lo platicaremos más al ratito. Pero bueno, contenta porque estamos en un nuevo episodio, nos gusta mucho que nos vean desde distintas partes del mundo. Recuerden que ya estamos en nuevas plataformas, pero también no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, dejarnos sus comentarios e interactuar con nosotros en estas diferentes redes sociales que tendremos y que más adelante les diremos cuáles son. Así es, Ale, y de verdad, partiendo de este hecho con el tema, es un tema que lo tocamos, bueno, hacíamos alusión en alguno de nuestros episodios pasados. Y es que creo que todos conocemos a alguien a quien de hecho le hemos puesto esa etiqueta de que se hace la víctima o como dice el meme, la víctima. Esta persona que puede ser de nuestra familia, del grupo de amigos, algún conocido, pero que siempre nos está recordando y una y otra vez lo malo que le ha hecho a la gente en el pasado, lo malo que nosotros le hemos hecho en el pasado, independientemente de las cosas buenas que le hayan pasado, son este tipo de personas que se quejan constantemente de lo que les ha pasado, de lo que les pasa, de lo que la gente les dice, piensa, les hace. Y es como este punto extremista a veces, donde pues cualquier cosa que sucede en la vida de esas personas tiene que ver con una motivación negativa, con una intención de hacerlo daño, y no solo eso, sino que está constantemente hablando de lo mal que la gente es con ella. Sí, digo, por ahí la RAE habla de la definición que tal vez no nos diga mucho, pero pues que es importante considerarla porque, bueno, pues al final de pronto nos ayuda a ir definiendo y la define como la tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. Y digo, por eso decía, tal vez no nos diga mucho, porque, bueno, pues, ¿qué entendemos por víctima? Y cuando alguien se hace la víctima, pues está esta constante de no asumir de pronto la responsabilidad de lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, un clásico y sin balconear a nadie. Y si alguien se siente identificado, pues anótenlo ahí en los comentarios. Cuando yo digo, es que siempre me va mal en el amor, ¿no? Y siempre me va mal a mí en el amor y siempre fracaso y encuentro malos hombres, malas mujeres. Y bueno, a lo mejor no estoy también cachando mi parte de responsabilidad en eso, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo tenga la culpa o la responsabilidad, pero sí es un momento para hacer un alto y decir, bueno, pues si ya son 5 divorcios, ¿no? O 10 truenes similares, pues también tengo que voltear a ver qué está pasando conmigo, porque puede ser que sí, el otro haya tenido responsabilidad, pero ¿qué pasa conmigo? Entonces, para irnos empapando un poco en el concepto, alguien que se hiciera pasar por la víctima diría, el otro tuvo toda la responsabilidad, yo no tuve nada que ver, fue culpa del otro, siempre me pasa a mí. Son estos pensamientos negativos que hay de manera repetida donde siempre son los otros los que son responsables y terminan afectándome a mí. Traduzcas en una persona que no asume la responsabilidad de lo que hace. Y de esto que comentas, Ale, me llama la atención. Hay una doctora en psicología por la Universidad de Tel Aviv, se llama Rav Gabay, y me llama la atención porque ella hizo un estudio sobre esto, sobre victimismo, y lo define, y me llama poderosamente la atención, lo define como un sentimiento de verse a uno mismo como una víctima, pero es un sentimiento que se generaliza en todas las relaciones. La doctora explica que esta actitud de víctima se mantiene durante gran parte de la vida, al punto que acaba siendo parte central de la identidad de la persona. Y es que una de las grandes dificultades en las relaciones que se establecen desde una actitud victimista o de yo soy la víctima es que las personas que hacen que padecen esta situación, por decirlo de alguna forma, pues se mueven en una búsqueda constante del reconocimiento del victimismo propio. Es decir, tienes que saber que lo que a mí me está pasando no es culpa mía, como bien lo comentas, Ale,
Y aparte, debes de ser consciente o voy a informarte de todo lo malo que la gente me ha hecho. Y me llama la atención porque también se toca este punto de responsabilizarse de las acciones. Es decir, en una situación donde una persona ya tiene esta actitud victimista, pues todo lo que le pase, pues ya no es responsabilidad de ella, puede ser la suerte, puede ser no sé, el azar, la fortuna, es decir, cualquiera puede ser culpable de lo que le está pasando, menos esta persona. Entonces, esta situación de vivir o sí, de llevar esta tendencia al extremo, al decir, bueno, en cualquier circunstancia, siempre se ve como una víctima por todo lo que le ha acontecido, aunque no suceda realmente de esa manera, pero esa es la percepción que se tiene y es la forma en que se practica. Sí, de pronto lo podemos entender un poco más como que les gusta llamar la atención. Y repito, o sea, para que también digo, no se vaya a ofender nadie, ni se vayan como a empezar a decir, ay, no, ya mejor le pongo pausa y quito este episodio porque a lo mejor me están cayendo como las pedradas. No, más bien es como para entenderlo y a lo mejor, bueno, puede ser que estén cerca de alguien así o que nos haya pasado, porque creo que en cualquier momento de la vida nos puede suceder y que quieran hacer algo con ello, ¿no? Y son personas que a lo mejor de pronto quieren llamar la atención, igual y ni se han dado cuenta, ¿no? Que quieren hacerlo, pero llaman la atención con este despertar que los demás sientan pena por ellos, ¿no? Que al final, pobrecito, pobrecita, y eso por alguna extraña razón, que cada quien tendrá sus razones, les agrada, ¿no? Y entonces es un comportamiento que se sigue repitiendo. Seguramente a lo mejor pasó en la infancia, no lo sé, pudo haber pasado algo por ahí, infancia, adolescencia, donde haga clic. Ahorita recordé un poco lo que nos decía nuestro invitado cuando hablábamos de sanar estas heridas del niño interno, ¿no? Que nos decía de, ay, qué bonito se te ve tu pelo y no, hombre, es que lo traigo súper maltratado, ¿no? No recuerdo exactamente qué ejemplo usaba él. Pero bueno, tan fácil que le pueden dar clic a ese episodio que anda por ahí y ver, ¿no? De qué les estoy hablando, pero él hablaba de que cuando nos dan un piropo, ¿no? Y de pronto nosotros lanzamos luego el no, 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 porque se me ve horrible, porque está reseco, porque no me lo he pintado, porque entonces de inmediato contestamos con esta parte en la que nada está bien con nosotros. Y entonces, pues de una u otra manera eso les permite llamar la atención a la par de que no asumen sus responsabilidades y eso también, de una u otra forma, ¿no? Los invita a no resolver los problemas, o sea, como que no quieren una solución. Lo que quieren es que les digas que efectivamente ellos son los que han sufrido, los que no les está yendo tan bien, y pues eso de pronto complica las cosas. Y es que aquí, Alex, quisiera tocar dos cosas que se me hacen muy, muy interesantes y de verdad para ir desentrañando esto, porque bueno, este comportamiento, por llamarlo de una forma, eh, puede ser en muchas ocasiones inconsciente, es decir, es una forma, lo veíamos en nuestros episodios sobre patrones de conducta y los hábitos autodestructivos. A veces no somos tan conscientes de lo que andamos haciendo, pero primero tendríamos que hacer una distinción real, una distinción clara entre la víctima real y el rol de víctima. Y la gran diferencia sería que en este primero, en la víctima real, pues no elegí ser víctima. Es una circunstancia que pasa en mi vida y no elegí ser la víctima. Pero en el rol de víctima, ahí sí yo estoy eligiendo ser la víctima. Estoy transformando lo que irremediablemente ha sucedido en la vida o en lo que sea, pero lo estoy viendo desde el lado de, esto me pasa a mí y la gente tiene que saber qué es lo que me está pasando a mí y la injusticia que se está cometiendo. Y creo que para esto, Ale, tendremos que ver primero en la parte de quejarse. Bueno, la verdad es muy divertido quejarse. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y es muy, hasta como lo decían, liberador, ajá, quejarse amargamente de las cosas que pasan y no sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho en el transporte público, siempre que vengo, generalmente la gente de al lado, o los que vienen, igual hacia su domicilio como yo, vienen platicando por teléfono con algún compañero y vienen platicando y quejándose de esto, que el jefe es esto, que la jefe es el otro, que su compañero quiso hacer esto, que su compañera quiso hacer esto, que tal persona hizo esto, y escuchamos una queja constante, 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 y muchas veces vamos a escuchar, yo lo escuché muchas veces se repetía un patrón en todas estas conversaciones donde decían, pero es que yo hice lo correcto, yo hice lo que tenía que hacer, entonces ya no depende de mí lo que haya sucedido o lo que haya pasado. Y esto es como nos ayuda a identificar que aunque eventualmente quejarse sobre una situación puede ser hasta terapéutico, porque soltamos y liberamos lo que traemos ahí atorado,
Pero a veces ya llegamos al otro extremo donde la situación que estamos viviendo deja de ser mi responsabilidad para convertirse en responsabilidad de alguien más y esa persona tiene que darse cuenta de la injusticia que está cometiendo conmigo, porque yo tengo la razón. Y creo que ahí, Ale, pues ya estamos hablando de cosas completamente diferentes a simplemente externar alguna inconformidad por alguna situación que estamos viviendo. Sí, qué importante, Joel, que hagas esta distinción, ¿no? Entre una víctima, porque en realidad hay momentos, no sé, he pensado ahorita en una situación a lo mejor de un abuso, ¿no? De un acoso, que son los ejemplos que se me vienen ahorita a la mente, donde sí hay víctimas, víctimas reales, ¿no? También pudiera ser que una víctima real pase de ser víctima real a un victicismo, sí, también podría ser, pero también puede haber una persona que vive en este victicismo sin ser una víctima real. Los casos son diferentes, siempre hemos dicho acá que cada caso es distinto y acá lo que queremos explicar es la parte del victicismo, porque cuando las víctimas son reales, bueno, pues no hay nada que decir, o sea, es una víctima y se acabó. Pero acá hablamos de personas que lo hacen de manera constante, que no quieren asumir, ¿no? O sí, agarrar sus 20, ¿no? O como dicen por ahí, cada quien sus juguetes, su responsabilidad y demás. Y entonces otra característica que tienen es que son rencorosos o rencorosas, ¿no? Y entonces pues como que no les gusta. Puede ser que sí les hayan hecho algo, porque ¿por qué no? Repito, pudieron haber sido víctimas, pero entonces esta cuestión del perdón, de soltar, de pues a lo mejor ir dejando ir situaciones les cuesta mucho trabajo y entonces es este mismo rencor el que los mantiene como en este círculo así tipo hámster constante de donde hay una cuestión, ¿no? De me hacen cosas, es a mí siempre, es ya contra mí, es personal, y pues eso también, evidentemente, como lo hemos dicho, sigue complicando las cosas porque si se fijan, de todas las características que hemos ido desglosando, pues cada vez se pone peor. O sea, como que no hay una situación en donde avancen o mejores, sino al contrario, como que es irte, por eso le digo, esta rueda tipo hámster, donde sigo caminando sobre lo mismo y no alcanzo a ver otras opciones, otras posibilidades que solucionen mi problema, porque puede ser que yo responsabilice a los otros, pero al que le está pasando o a la que le está pasando es a mí y eso lo complica más. Y es que en estos casos, Ale, o en algunos casos pudiera llegar a ser que el más mínimo comportamiento desagradable, y desagradable lo voy a poner entre comillas porque es la percepción de la persona que decide hacerse la víctima o ponerse en el papel de víctima, cualquier comportamiento considerado desagradable por mí, entonces es percibido como un ataque personal, ¿no? Entonces todas las personas están en contra mía, todas las personas me atacan. Y en estos casos, pues la mentalidad o la forma de pensar de una persona que toma el rol de víctima, pues ya es más cerrado, ya no es tan fácil poder externar las opiniones, porque la capacidad de aceptación de las propias circunstancias, pues ahí se nubla, se pierde. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué puedo hacer? Ya no tiene cabida. Es decir, cuando pasa una situación, no sé, hablemos del trabajo, ¿no? O una relación de pareja o familiar. Cuando pasa una situación y algo que no nos gusta, pues siempre viene esto, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿O qué puedo hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero cuando ya hay esta personalidad victimista, pues esa pregunta ya no cabe. Entonces, todo lo que la persona haga en calidad de víctima, entonces me hace inmune ante cualquier crítica y garantiza la inocencia. Es decir, ¿cómo voy a ser culpable o responsable de algo si yo soy la víctima? ¿Cómo voy a ser culpable? No me puedes culpar a mí. Y de verdad, el ser víctima, pues otorga como, no sé, algunos como derechos, por decirlo de alguna forma, porque exige, la persona víctima exige que los demás escuchen. Y no solamente que escuchen lo que le ha pasado, sino también el reconocimiento y que le den la razón. Es decir, se mezcla esta parte como de lo que estoy viviendo con la reivindicación. Es decir, me pasa esto, pero no es mi culpa, yo tengo la razón. Entonces, por una parte soy maltratado, pero por la otra parte yo sé que debo estar en una posición más elevada porque yo soy la víctima. Entonces, de verdad que pudiéramos pensar que en los trabajos es donde se vería más, pero creo que también la parte de relaciones de pareja y relaciones familiares, pues también se presenta esta parte donde vamos a culpar persistentemente a cualquier persona, circunstancia, lo que sea, de todos los males que me suceden. Algunos de estos males que vamos a considerar, pues pudieran no ser reales o simplemente basándose en mi percepción, pero de ese tamaño nos indica esto, Ale, hasta dónde llegaría una persona con esta actitud victimista.
Sí, es una situación que se va alargando, ¿no? Por eso te escuchaba y decía, híjole, es como irle agregando, como cuando es una receta de cocina, ¿no? Y te dicen, y más leche, y más huevo, y más no sé qué, para poder hacer un pastel. Lo pensaba así porque el lamentarse, o sea, estas personas que se lamentan de manera constante se sienten reforzadas por ese lamentarse, ¿no? Y entonces constantemente mi lamento es de, como les decía, ¿no? Fueron los demás, son los demás. Eso me refuerza mi posición de víctima y entonces, pues, en lugar de solucionarlo, lo voy alargando. Ahora, algo que a lo mejor suene fuerte, pero es importante decirlo, es que hay gente que se siente bien así, ¿no? A lo mejor quien no está en una situación así diría: "Ay, no, qué complicado", pero hay gente que lleva años en una situación de esta, no estoy diciendo días ni meses, sino años, donde ya es parte de su personalidad, ¿no? Ya es un rasgo, y entonces, pues, se sienten bien así, y salir de ahí les traería más problemas de los que serían seguir. Y digo, al final no somos quien para juzgar a las personas, pero sí es importante si tú estás escuchando esto y no es tu caso, pero conoces a alguien, ¿no? Y a lo mejor después de esto dices, ay, le voy a decir, no esperes tampoco que va a ser una reacción muy favorable, porque acabamos de hablar de que esto les trae muchos beneficios, aunque suene extraño, como el hecho de tener atención, de ser ellos la víctima, de tener el apoyo. Entonces, no es tan sencillo que alguien, en ningún caso, ¿no? No nada más en el victicismo, quiera cambiar o que se cambie de un día para otro, pero sí al final me parece que es importante entender que muchas de las cosas que estamos mencionando mantienen el comportamiento, ¿no? Pues tengo atención, los otros me consideran así como mucho porque yo soy la víctima, pues ¿quién va a querer abandonar esa parte? Sí, la verdad es que en teoría pudiera reportar muchos beneficios, ¿no? Sobre todo en la parte de la atención, comprensión, ayuda, muchas cosas que de momento pudieran obtenerse de manera inmediata. Pero bueno, como se lo hemos hecho en algunos episodios, pues vamos aquí, va la pista, ¿no? Vamos a dar una serie de, bueno, 4 situaciones donde usted, amable auditorio que nos escucha, pueda calificar en una escala del 1 al 5, donde el 1 sería, pues no soy así, no pienso eso, y el 5 sería, sí, sí, sí lo pienso así. Y de verdad con esas 4 situaciones que vamos a presentar a continuación, pues la idea es como empezar a identificar en qué momento, ajá, se cambia esta parte de la víctima real, como lo decíamos, al rol de víctima, ¿no? ¿En qué momento se puede cambiar? Y la primera, Anel, la primera circunstancia o la primera aseveración que hacemos es: para mí es importante que las personas que me hicieron daño reconozcan que se me ha hecho una injusticia. Califíquelo usted en escala del 1 al 5. Del 1 no pienso así y 5 sí, sí lo pienso así. Situación 2. Creo que soy mucho más consciente y moral en mis relaciones con otras personas de lo que la gente es conmigo. Igual, califíquelo del 1 al 5. ¿Cómo siente esta aseveración? Tercera, cuando las personas cercanas a mí se sienten heridas por mis acciones, es muy importante que se aclare que la justicia está de mi lado, la razón está de mi lado. Igual, califíquelo del 1 al 5. Y por último, es muy difícil para mí dejar de pensar en la injusticia que otros me han hecho. Igual, califíquelo del 1 al 5. En estas 4 aseveraciones o ideas, el tener una puntuación alta, 4 o 5, en todos estos 4 elementos, pues sí pudiera dar una tendencia a esta característica de víctima, pero si nos damos cuenta en estas 4 aseveraciones, es la interpretación mía, ¿ah? Me hicieron daño, son injustos conmigo. Yo soy, yo me porto bien con las personas, pero ellas no se portan bien conmigo. Otra vez el yo, ¿no? Sí, alguien se puede sentir ofendido o herido por lo que yo hago y digo, pero si lo analizamos, yo tengo la razón. Otra vez el yo. Y bueno, me hicieron algo, no puedo dejar de pensar en eso malo que me han hecho. Es interesante estos puntos, Ale, porque creo que en muchas circunstancias, como lo decíamos, la gran diferencia entre quejarse de una situación es ¿qué puedes hacer, no? Esta pregunta, bueno, ok, esa es la situación que está pasando en tu vida, en tu relación de pareja, en tu relación de trabajo, lo que sea. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando ya caemos en el rol de víctima, ahí ya no cabe el qué vas a hacer, ¿no? Ya no voy a hacer nada porque no es mi tema, no es mi culpa, no es mi responsabilidad, son ellos, es esa persona, es mi pareja, es la familia que me tocó, son los amigos que tengo y un largo etcétera de personas o circunstancias que siempre tomarán la responsabilidad o deben de tomar la responsabilidad de los hechos y no yo porque yo soy la víctima.
No, y algo que mencionas, o sea, de estos 4 puntos y que coinciden, los 4 es viven en el pasado, ¿no? O sea, cuando hay esta parte de victimizarse es mucho vivir en el pasado, en lo que me hicieron, en lo que me pasó, en lo que entonces es difícil conectar con el presente, y con un futuro distinto porque lo arrastro desde lo que ya viví. O sea, como ya lo viví en el pasado, me vuelve a pasar ahorita, me va a pasar en el futuro, y entonces sigue siendo este bucle, ¿no? O como les decía, esta ruedita de ratón, donde no puedo salir de ahí porque todo el tiempo estoy pensando que yo soy la víctima que a mí me hicieron y que me van a hacer, ¿no? O sea, lo que conecta en automático con el futuro es toda esta historia de rencor, resentimiento del pasado, que si bien es importante vivirla, si algo te pasó y demás, es distinto no estar todo el tiempo en este bucle donde todo tiene que ver conmigo y me lo hacen a mí y no a más personas, a, bueno, organizar lo que sea que te haya pasado, acomodarlo, resignificarlo y bueno, ¿no? Afrontarlo. Sé que suena muy sencillo y no es tan sencillo, o sea, tampoco es que se resuelve en un minuto, pero es distinto el camino de estar en esta rueda, ¿no? Nada más dándole vuelta a lo mismo, a lo mejor empujar la rueda, ¿no? Me imaginé ahorita, o a saltar la rueda, o sea, puede haber distintas posibilidades, pero sí que quede claro que en el victicismo es todo el tiempo sobre lo mismo. Y derivado de esto, en lo que comentábamos de la doctora Raf, Gabay, se hizo un estudio, vaya, son investigaciones que se hicieron, si bien fue en Israel, pero plantean la existencia de 4 dimensiones dentro del victimismo y de verdad que son conceptos interesantes porque abarcan, pues digamos, todas las facetas de la vida o todas las circunstancias posibles en las que una persona pudiera sentirse así. Y el primero Ale, sería la búsqueda constante del reconocimiento del victimismo propio. Es decir, la situación que se está pasando, lo que yo estoy viviendo en ese momento em, la gente debería de darse cuenta. Y si la gente no se da cuenta de lo que está pasando, entonces yo tengo como que la obligación de decirlo, de hacerlo notar lo injusto que se me ha tratado o lo mal que se está comportando cierta persona conmigo. Entonces es curioso porque esta es como si una persona, como si la persona que se hace la víctima quisiera que el agresor, ajá, el victimario, pues se hiciera responsable de las maldades que él ha hecho, o fechorías, podemos llamarlo, y lo reconozca, ¿no? Es decir, venga y le diga, ah, sí, yo te traté mal porque soy malo, fui malo contigo. Y aunque pareciera exagerado pensar este hecho, porque bueno, si lo vemos en la realidad, pues generalmente cuando pasa una situación así, y lo decíamos en algún momento, pues generalmente la persona ofendida es la única que sabe lo que está pasando, generalmente el agresor o el ofensor, el que nos ha tratado de manera injusta o ha dicho algo negativo, pues ni se da cuenta de lo que ha pasado, solamente es el agraviado el que se queda con este sentimiento y con esta situación. Pero de verdad es interesante el darse cuenta de que hasta qué grado puede llegar una persona en la parte tiene que reconocer la persona que me está haciendo algo malo, que me hizo algo malo. Y si no lo hace por alguna razón, entonces es como mi obligación contarle a todo el mundo lo malo que esa persona ha sido conmigo y lo que no ha querido hacer, que sería esa parte como de reconocer, hacerse responsable y demás. Y se me hace la verdad muy interesante ese punto. Sí, qué difícil, ¿no? Lo pensaba, digo, ahí tenemos muchos episodios donde hemos hablado qué difícil es que los otros se den cuenta de ciertas cosas. O sea, a veces uno con trabajo sí puede con su propia vida. Pensaba en que te escucho y decía qué difícil darte cuenta, o sea, que quieras obligar un poco al otro a darse cuenta de algo que te hizo sonar, está como medio enredado, pero pasa. O sea, la realidad es que pasa, si no, no estaríamos hablando de esto. Otro punto importante que también menciona esta autora, pues es la sensación como de elitismo moral, ¿no? Y que como su nombre lo dice, pues es yo, víctima, ¿no? En esta parte victicismo, creo que tengo una moral inmaculada, ¿no? Donde todos ustedes pecadores, por decirlo menos, y entonces eso lo uso para controlar a los demás, porque pues si yo soy, ¿no? Lo más puro y casto, pues entonces los demás serán inmorales, injustos, egoístas, y yo seré, ¿no? El ejemplo de la moral y la ética. Y esto sucede muy a menudo porque precisamente es gente que tiende a juzgar mucho al otro, ¿no? Y es que el otro hace, y es que el otro hizo, y es que no sé qué. Y bueno, ¿no? Me acordé incluso ahorita de este pasaje bíblico de que el que esté libre de pecado, pues que aviente la primera piedra, ¿no? O sea, es complejo, pero bueno, los hay, y por eso estamos hablando de ello.
Así es, y otro punto que se toca en ese estudio, de verdad interesante también, sí, hasta dónde se puede llevar la falta de empatía por el dolor y el sufrimiento de los demás. Y suena como, caray, ¿cómo es, cómo tendría que ver eso? Bueno, las personas que están tan ocupadas o tan enfrascadas en su victimización, en lo malo que la gente es con ellos, pues serían ajenas al dolor y sufrimiento de los demás. Es decir, si el mundo, las personas, las circunstancias, las personas que me rodean me han hecho mal a mí, son injustas conmigo, me tratan mal, entonces yo como víctima, pues tengo el derecho a comportarme de manera agresiva y egoísta, ignorando el sufrimiento de los demás y tomando pues la ventaja que yo pueda. De hecho, hasta tenemos un refrán, un dicho en nuestro país donde dice, la mula no era arisca, los palos la hicieron, ¿no? Entonces, yo no era así, vaya, es otra forma de decir, yo no era así, pero como la gente es así conmigo, como me trataron mal así, como mi pareja, mi familia, en mi trabajo, todos me tratan mal, entonces yo tengo el derecho, está justificado que yo sea así, me comporte agresivo o egoísta, porque yo fui la víctima primero. Si yo soy así, es el resultado de lo que los demás hicieron conmigo. Y la verdad puede de verdad parecer pues sí, irracional o muy complicado de entender, pero pues si tenemos un refrán que dice eso y donde hacemos alusión que las circunstancias de una persona o la forma en que es puede cambiar, no porque ella quiera, sino por situaciones en las que se desenvuelve, pues bueno, pues al final es otra forma de ver que sí hay un sentimiento de victimismo que me puede justificar el no hacer, tal vez no necesariamente agredir a una persona, pero sí no hacer nada por ayudar o simplemente es, yo no puedo ayudar a nadie porque nadie me está ayudando a mí. Primero que me ayuden a mí y después ya yo veo si puedo ayudar a otra persona. Sí, qué complejo. La verdad es que entre más vamos desglosándolo, les digo, ¿no? O sea, tiende como a verse un poco más, como más profundo este hoyo negro. Hay otra cuestión importante que tiene que ver con lo que ya habíamos dicho y otro punto que se menciona en este estudio, que es que frecuentemente se reflexiona sobre la victimización pasada. Y es justo lo que les decíamos, o sea, son personas que viven mucho en el pasado y que entonces constantemente es cómo me ofendieron amigos, familiares, parejas, las causas, incluso las consecuencias. Recordé ahorita pacientes, ¿no? Que me decían, es que, ¿sabes qué, Ale? Ya le di 3000 vueltas a lo que pasó, a lo que me hizo, no dejo de pensar en ello, en por qué y qué pasó después y qué hubiera sido diferente. Y entonces se enfrascan en ese pasado en lugar de buscar soluciones, que era parte de lo que les decíamos hace un momento. O sea, no quieren una solución, más bien es quedarse constantemente en el pasado, que eso, pues si me lo permiten, les permite revictimizarse. Ah, sí, sale. Y de esto, bueno, de estas situaciones que hemos visto, que de verdad cada una parece más irse al hoyo, que la anterior, pues viene ahora la parte, pues sí, la parte interesante, no porque lo demás no lo sea, sino, ¿y ahora qué hacemos, no? Si nos damos cuenta de que una de dos, o tenemos estos comportamientos con el mini test que hacíamos, o conocemos una persona que tiene esta característica de su personalidad de victimismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Y es interesante este hecho, Ale, porque pues al final si es un familiar de nosotros, si es un amigo, si es nuestra pareja, pues al final la relación es tan cercana que nos obligaría, por decirlo de alguna forma, a buscar una solución o buscar algo para solucionar, cambiar esta narrativa. Y creo que, que desde este hecho, si bien podemos hablar sobre esta parte de inteligencia emocional, aprender a reconocer las emociones, no sé, por ejemplo, pensaba en tolerancia a la frustración, se me ocurre que pues, sería lo primero, ¿no? Como pues hay que empezar a entrenar esta parte, hay que ver cómo llegamos a otras metas, otros objetivos de diferentes formas, pero yo creo Ale, que en estos casos ya en particular, pues desde la terapia yo creo que sería la forma más eficiente o la más práctica para poder ayudar a una persona que si bien puede ser el caso que haya sido víctima de un trauma, haya sido una víctima real y después haya tomado el rol de víctima, pues al final sí hay una situación que ocurre, que es real, y bueno, desde la terapia se partiría sobre este hecho de empezar a entender esa narrativa, a ver la relación que tiene en todas sus situaciones que ha vivido, y bueno, buscar la mejor forma de solucionarla.
Sí, digo, lo ideal es que si ya escuchaste este episodio, si ya llegaste hasta esta parte y te identificaste y dijiste, sí, creo que estoy en una situación, ¿no? Donde me victimizo constantemente y ya no tendría que estarlo o ya me cansé, porque también llega a ser cansado. Digo, suena complejo para quien lo está a un lado, pero también es cansado para la propia persona. Bueno, pues lo ideal sería llegar a un consultorio, a pedir ayuda a un profesional de la salud mental para poder entender por qué este victimismo me ha funcionado durante mucho tiempo y por qué no lo puedo soltar, ¿no? Ese sería el camino, digamos, lo ideal. Pero si al final vamos a pensar, ¿no? Que la persona todavía no está dispuesta ya y yo soy una persona que está escuchando el episodio y dice, bueno, yo no lo soy, pero un conocido, un amigo o alguien me resuena que sí. Yo le sugeriría sobre todo esta parte de empatía, ¿no? Hacerle ver que entienden la situación, que se solidarizan con él o con ella, pero hay una frase por ahí muy importante que escuché hace un tiempo, ¿no? De cada quien le toca hacerse responsable por lo que pasa. De pronto ahora, y eso sí me gustaría compartirlo con todo el boom que hay en redes sobre psicología y que todo el mundo hablamos de esto y hay gente que lo habla desde la parte profesional, otros desde su experiencia. Como que se ha entendido mucho que muchos de los traumas y de las cosas que nos suceden vienen de la infancia o de la adolescencia, y puede ser que sí, no lo hemos dicho acá también, y de pronto eso le da la pauta a las personas para todo basarlo allá, ¿no? Es que soy así por culpa de mis papás, es que soy así por esto que me pasó, y sí. Pero ya nos toca de pronto como adultos, ¿no? Adultos tempranos, adultos medios, tardíos o mayores, también hacernos responsables. Una cosa es que me ha ido de la fregada en la infancia, ¿no? Y perdón por la mala palabra, pero otra cosa es que yo ya a los 30, ¿no? Incluso 20 y algo, 40, 50, siga culpando a los demás por lo que pasó. En la infancia no tuve opción, tal vez en la adolescencia más o menos, pero ahora como adulto tengo opción de cambiar. Entonces, justo a eso iba. O sea, si conocen a alguien que está en una situación parecida, pues claro, hay que mostrarle empatía, solidaridad y demás, pero también hay que decirle, bueno, hay veces que nos toca resolver a nosotros y ese puede ser un gran consejo que de pronto a lo mejor la persona pueda tomar a mal de inicio, pero a lo mejor ya siembra algo, ¿no? Oye, ¿y no será que también pues ya toca que resuelvas algo de lo que está pasando? ¿Qué puedes resolver tú? ¿Qué no puedes resolver? ¿Qué no está en tus manos? ¿Qué sí está en tus manos? Para que entonces esa persona pues entienda que hay otras posibilidades. Y claro, ahí el siguiente consejo sería, ¿y qué tal que puedes tomar terapia, ¿no? ¿Qué tal que puedes acudir a algún profesional de la salud mental para que te ayude a entender desde dónde viene y bueno, que decidas si quieres seguir en ese papel o si quieres algo diferente? Y con todo esto que comentas, sale de las redes sociales y todo lo que, la cantidad de información que hay, sí me llama la atención algo y lo comentas perfectamente, la parte de, es como culpar, ¿no? Es decir, yo soy así, mi infancia, ¿no? Digo, y vemos muchos reels, hay muchos videos y demás en redes sociales donde es que si te pasa esto es porque en la infancia te pasó esto. Entonces siempre es como la parte de culpar y está bien. El hecho de saber que en la infancia pasaron cosas y eso explica por qué hago las cosas ahora, estoy de acuerdo con eso. Pero lo que estos reels o videos no comentan y en redes no se comenta es que si bien eso explica por qué hoy soy así, tampoco dicen que eso no tiene por qué definirme, porque bien lo comentas, en la infancia no tenía yo opciones, era eso o eso, porque no había otra forma. Pero ahora ya que he crecido, que me doy cuenta, porque si estoy viendo el reel o estoy diciendo, sí, yo soy eso, pues es porque estoy entendiendo la relación que hay entre lo que pasó y lo que hago ahora. Pero lo importante es esa situación, eso que pasa, eso que pasó en la infancia, no tiene por qué definirme. ¿Explica por qué hago algunas cosas hoy? Sí, explicará algunas, pero no me define. Es decir, yo tengo el control ahora de qué es lo que voy a hacer con eso que ya me di cuenta o qué acciones voy a tomar a partir de ahora, donde yo me hago responsable de mis actos y me hago responsable de lo que va a suceder en mi vida por un lado, o por el otro lado, me quedo en el rol de víctima y sigo culpando a todo el mundo y a mis papás y a toda la familia y al país en el que vivo y al gobierno que tengo y al... Es decir, cualquier cosa que se puedan imaginar tendrá la culpa de lo que yo haga o deje de hacer. Y creo, Ale, que eso sí sería como una gran diferencia entre ver que si bien algunas cosas de nuestra infancia explican por qué somos ahora, eso no tiene por qué definirnos y menos cuando tenemos ahora la capacidad de valernos por nosotros mismos, por decirlo de alguna forma, y cambiar este discurso o esta historia que hemos venido repitiendo. Sí, suena fácil, pero es difícil también asumir la responsabilidad. O sea, sí quiero compartirles eso. Acá siempre decimos que siempre hay como, o sea, que no todo está perdido, ¿no? Siempre hay luz al final del túnel,
pero sí también es nuestra responsabilidad decirles que es difícil. O sea, cuando ya vienes en un proceso de este victicismo constante, es difícil salir de él y decir, ah, claro, no, ahora yo voy a tomar la solución y entonces en mí está y voy a agarrar mi responsabilidad. No es sencillo, me parece que el primer paso sería estarme cuestionando si estoy en esta situación, en este círculo, ¿no? De victicismo, y el segundo sería decir, sí quiero cambiar, o sea, sí quiero hacer algo distinto, tal vez no sé cómo, y ya me parece que ese es un gran paso porque al final me va a permitir pues entender que hay otras posibilidades, pero sí es nuestra responsabilidad decirles, no es tan sencillo ni para la persona que lo está viviendo ni para los que están alrededor. Es cosa de ser muy pacientes porque son personas con muy baja tolerancia a la frustración, es decir, no conceden frustrarse tan fácilmente. Y bueno, pues lo dijimos acá, si ya llevan mucho tiempo así y con muchas ganancias, pues ¿qué me va a ofrecer la otra posibilidad? ¿No? Entonces sí es una cuestión de que hay solución, pero la solución lleva un camino difícil. Y sí, y más porque una persona que ha tomado el rol de víctima, desde su perspectiva y desde su realidad, ocurre así. Él tiene la razón y es víctima de la circunstancia y de todas las personas. Y de verdad, a pesar de que el tema puede ser complejo, Ale, lo platicamos, lo que pretendemos aquí pues es ver, sí, en definitiva, no podemos negar que existen eventos desafortunados, que todos estamos expuestos a sufrir situaciones en las cuales no tenemos algún control o ninguno en el mejor de los casos. Pero el punto está en que cuando ocurre esa circunstancia, saber que la resolución de ese problema, el afrontar esa situación, pues está en mí mismo, ¿no? Yo tengo las posibilidades de superar y tenemos el episodio donde hablamos de resiliencia. Les parecerá el enlace ahí. Bueno, también tocamos este punto de cómo nos ayuda la resiliencia en estos casos donde la situación es compleja, es desafortunada, es triste y no se puede hacer nada. Pero a pesar de eso, o a pesar de que en algún momento podemos sufrir eventos dolorosos, sí se puede formar o forjar una personalidad fuerte que se anteponga a las adversidades y que se asuma la responsabilidad de todos los actos que vamos haciendo en el curso de nuestras vidas. Sí, bien lo comenta Sale, no es fácil, más cuando estamos acostumbrados a hacer completamente lo contrario, pero bueno, al final hay luz al final del túnel, todo es posible, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Está la terapia también, donde en un camino guiado con el profesional de la salud mental, pues encontraremos estas herramientas y esta forma de empezar a cambiar poco a poco. Si bien hemos tenido una vida llena de esas circunstancias o de esta manera de pensar, bueno, creo que ahora a la par sí habría herramientas o hay posibilidades, hay modos en los cuales se pueden revertir esa situación y tomar mejores decisiones en el curso de nuestra vida. Sí, creo que yo cerraría con está bien pedir ayuda. O sea, si ya escuchaste este episodio y tienes a alguien conocido, tú mismo estás en una situación así, pues está bien pedir ayuda. O sea, si no sabes cómo salir de ello y dices, pues sí, o sea, ya lo reconozco, soy así, no sé cómo hacer, pues pedir ayuda siempre va a ser una opción y me parece que el camino que se encuentre, si bien es distinto, es difícil, pero al final puede ser más liberador que estar todo el tiempo, ¿no? Como con esta cuestión de lo que me hicieron, de no encontrar soluciones y de, bueno, todo lo que ya hemos mencionado acá. Así es. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de ese concepto de victimismo? ¿Cómo les ha ido en ese tema? ¿Conocen a personas que tienen esta característica? ¿En algún momento la han presentado? Háganos saber en los comentarios. De verdad nos agradará mucho leerlos y bueno, enriquecer el episodio para seguir compartiendo opiniones y puntos de vista. Y bueno, pues habiendo dicho esto, Ale, llegamos a la parte final de este episodio. De verdad agradecemos a toda la gente que se queda hasta el final. Y les agradecemos también a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, a la gente que nos ve y aún no lo hace, háganlo, de verdad, ese pequeño gesto nos ayuda, nos anima mucho para seguir generando este contenido y al final presentarles desde nuestra perspectiva y experiencia profesional y personal, pues darle algunas opciones y alternativas a los temas que vamos tocando. Síganos por favor en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, síganos también en Apple Podcast, en Spotify y ahora también ya le estamos en Amazon Music, en la parte de podcast, ahí también ya nos pueden escuchar. Buscamos más herramientas y más alternativas para que, bueno, esta información pueda llegar a más personas. Si les gusta el contenido, dejen un me gusta, un comentario, compartan esta información con alguien que crean que le puede ser de utilidad. Y bueno, creo que con eso, Ale, llegamos a la parte final del episodio. Sí, así es, nos gusta mucho leerlos y que interactúen con nosotros, así que bueno, ahí déjenos en la cajita de comentarios todo lo que piensan, les gustó el tema, no les gustó, e incluso si les gustaría que habláramos de otros temas, también eso nos serviría bastante.
Así es, Ale. Y bueno, pues habiendo dicho todo esto, llegamos a la parte final. Agradecemos que nos hayan quedado con nosotros y bueno, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.